Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo, cómo será tu futuro marido, mujer, tu futura pareja. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Quédate con lo que más te resuene y lo que no, déjalo ir para otra persona, no es un tarot privado. Dicho esto, si quieres una sesión privada conmigo, tienes toda la información por aquí abajo. Me puedes escribir a mi correo cucatarot para solicitar información, o si no, visita la web Coffee, que ahí están todos mis servicios, por aquí. Dicho esto, muchísimas gracias por los nuevos suscriptores, los recientes, los que lleváis ya tiempo conmigo. Muchísimas gracias, os quiero, os amo a mis chicos y a mis chicas. Y sobre todo, que sois preciosos, preciosas, no perdáis la sonrisa por nada ni por nadie, sino sonreír a la vida y siempre hay opciones. Recuérdalo, que todo es pasajero. Muchísimas gracias. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, newsneta.tarot. Ahora sí tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color rojo. Opción número 2, este corazón que pone love. Si te ha resonado opción número 1 o opción número 2, por supuesto que es válido. Y aquí tenemos nuestro ángel de las bendiciones para que os... el mensaje que estéis recibiendo de tu equipo de luz, que pronto va a llegar alguien muy especial. Y este es nuestro ángel del amor para que os traiga esa persona definitiva a vuestra vida. Ahora sí, os dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Recuerda, opción número 1 o opción número 2 o las dos opciones, lo que más quieras. Bueno, pues vayamos por la opción número 1. O la opción número 1. ¿Qué te llega en el amor? Vale, esta opción yo la veo más para las personas que sois más rebeldes porque el mundo me hizo así. Esto es como lo definiría de esta manera. Sois personas que no la habéis tenido para nada fácil en la vida. Siento de que alguien, padre, madre, algo, si habéis podido sufrir bullying en el colegio o no habéis recibido pues ese cariño, ¿no?, de algún familia cercana. Creo que os ha podido marcar. Siento que incluso en la adolescencia, en la edad adulta, os ha podido un poco como perjudicar emocionalmente, ¿no? Porque no entendíais que luego vosotros, cuando estáis con personas que os tratan con cariño, con amabilidad, o estáis a gusto, da igual, como si te lías, vas a buscar el pan y te lías a lo mejor a hablar con la panadera 5 minutos y dices... Y puedes establecer una charla tan normal y dices, hostia, pero si yo soy una persona amable, cariñosa, cercana, pero mejor con otras personas, no. Y eso y por eso me sale 2 de oro, ¿no? Aquí hay un desequilibrio emocionalmente, ¿no?, que os ha podido como perjudicar, ¿no? Y que a veces, cuando os han intentado imponer que tenéis que ser amables, educados, ¿no?, en plan de no me digas lo que tengo que hacer, ¿no? Sois muy rebeldes. Me encantan las personas que son bastante rebeldes, ahí hasta la muerte. Yo me considero también una persona muy rebelde con mis principios. Y siento de que, bueno, algún factor en vuestra vida pues os ha podido como marcar, perjudicar, ¿no? Y a lo mejor en algunas relaciones, sobre todo amorosas, pues
habéis pedido como cariño, ¿no? Pero a lo mejor no habéis estado con las personas adecuadas, ¿no? Y a lo mejor pues eso os ha marcado también más emocionalmente, ¿no? Y siento que siempre habéis tenido como un desequilibrio, ¿no? Como emocionalmente, como en una montaña rusa, ¿no? Ahora bajo, ahora subo y siempre habéis sido como por temporadas, ¿no? Que incluso a lo mejor habéis podido conocer a personas perfectamente súper cariñosas, que habéis podido tener una relación o amistades, pero a lo mejor también por miedo a que os daña o a entregar vuestro corazón, ¿no? Pues a lo mejor siempre por miedo habéis buscado como alguna excusa de decir, mira, yo en mi circunstancia ahora no es el momento, ¿no? Y os habéis como cerrado a esas oportunidades. Opción número 1, estás en un momento sobre todo que has hecho tu trabajo personal o a lo mejor estás en ello, lo estás haciendo genial. Ahora yo lo que siento es que estás como más abierta, te expresas más, a lo mejor no ocultas más tus sentimientos, tus circunstancias, sino que te abres más a las personas. Mejor no es fácil, poco a poco, ¿sabes? Cuando a lo mejor eres una persona que te has encerrado tanto en ti mismo o en ti mismo, a lo mejor a la hora de expresar nuestros sentimientos o a lo mejor nuestra manera de ser, ¿no? Pues a veces cuesta, ¿no? El que dirán. Pero es que va a llegar un momento que te la va a traer a la chingada al pairo, llámalo como tú quieras, de decir, mira, yo soy así, quien me quiera me debe de querer y que no, oye, pues no pasa nada, no debo de caer bien a todo el mundo, como me dijo un buen amigo mío, ¿no? Sonia, no puedes estar bien con todo el mundo y es imposible y así es como en la vida y no pasa nada, ¿no? Y siento que tu futura pareja también habéis pasado a lo mejor alguna circunstancia muy similar y en ese aspecto os vais a, por decirlo de una manera, conectar, porque también has sido una persona que a lo mejor alguna situación alguien la ha podido marcar o a lo mejor también alguien ha estado ausente en su vida o a lo mejor pudo morir su padre o madre joven o la ha criado sus abuelos. Algo así también, ¿no? Que le hizo un poco como madurar, ¿no? En no entender por qué debo de pasar esto a lo mejor tan chico, tan chica o tan pequeño, tan pequeña, ¿no? Y eso también pues le ha podido marcar que se ha podido cerrar hacia la vida, ¿no? Hacia las personas y así un poco también como, por decirlo de una manera que la han catalogado como el malo o la mala de la vida, de la película, llámalo como tú quieras, ¿no? Y es una persona también, ¿no? Que no se abre cualquiera. Es una persona que también no le gusta la gente tan pesada, que tampoco es una persona que muestra a priori confianza, ¿no? Sino que su lema es la confianza se va dando conforme se vaya quedando. También sí que es verdad que es una persona que le pasa como a ti, ¿no? Que si tú estás con las personas correctas, eres una persona extrovertida. Y me encanta porque es una relación y también yo siento opción número 1 que antes eras una persona, ¿no? Que a lo mejor se entregaba más, que lo daba todo en las relaciones. Pero sí que es verdad que estás en un periodo que si tú conoces a alguien, opción número 1, prefieres primero amistad o hablar con esa persona y decir, mira, me gustas, quiero conocerte y vamos a fluir hacia la vida, ¿no? Y esta persona igual le va a pasar como a ti, que yo siempre digo, lo que siempre se da natural y no forzado, ahí es. Ese es el amor verdadero, ¿no? O cuando hay chantajes, tú tienes que ser mío porque yo te quiero, porque yo te he hecho mis favores, yo he estado ahí en la buena y en las malas, ¿no? Y debes de estar conmigo. Eso, no, eso es una relación tóxica. Sal pitando. Opción número 1, ¿no? O las personas. Yo lo que sí estoy canalizando, opción número 1, que tú eres una persona que estás en un periodo, ¿no? Que estás como más calmada, más calmado, ¿no? Y a lo mejor prefieres que se dé todo más natural. Obviamente tienes tus momentos de que quieres una pareja, una relación, pero yo siempre digo, las prisas lleva eso a prisas y a lo mejor cuando lo damos todo en una relación
Desde primera hora idealizamos a esa persona y a lo mejor luego cuando llevamos un mes, ay, es que Pepito, Pepita me ha hecho esto. Pues porque no os conocéis y a lo mejor ya viene, ay, es que me ha hecho esto, te lo voy a echar en cara y ahí vamos acumulando, pues como digo yo, ¿no? En el saco de las emociones negativas, negatividad hasta que eso pues peta. Y eso es una bomba de relojería, sino que estás en un momento en que vas a equilibrar tu mente, opción número uno, vas a decir, mira, yo quiero una persona, pero fluyendo, conociéndonos, y más vale ir construyendo paso a paso una relación, formar un hogar, una estabilidad, formar una familia, lo que tú quieras, o poder trabajar juntos, porque siento también que podéis trabajar juntos, sois personas como muy rebeldes, ¿no? Y sois personas que odiáis que os marquen, ¿no? Sino de decir, yo gestiono mi vida, mi economía, mis negocios como yo quiera. Aparte también sois personas que me encantáis porque sois muy parecidos. Es que me encanta porque no para de venirme la palabra rebelde. It's a rebelde. Que yo era fan, también de esa serie. Sí que es verdad que opción número uno puede ser también que si hubierais conocido antes, no estabais como los dos emocionalmente maduritos, ¿no? Sino que habéis tenido que luchar mucho, mucho desequilibrio emocionalmente. Con vosotros mismos habéis tenido mucha fuerza, lo estás haciendo genial, opción número uno. Es una persona que con la persona que basada es una persona también, ¿no? Que ha madurado mucho emocionalmente. Aparte, siento de que es una persona más o menos de tu edad. Es una persona que le encantan los animales, opción número uno. Siento también, opción número uno, que si tú tienes un animal o más adelante puedes tener un animal, perro, gato, lo que tú quieras, tampoco quiero aquí catalogar. Es una persona, es un animal que te va a dar mucha calma, mucha fuerza, mucho cariño. Siento que vais a formar una familia que ni tú misma ni tú mismo te lo vas a creer. Vas a decir, pero yo esto me lo merezco. Por supuesto que sí, opción número uno. ¿Estás abierta al amor? Esta persona igual. Siento que os vais a conocer en el momento ideal, porque si hubierais conocido antes esta relación no hubiera funcionado. Opción número uno. Es una persona que me encanta porque es una persona que lo que siente lo dice, opción número uno. Eres una persona que incluso te va a hacer gracia porque vas a tener mucha influencia positiva hacia esa persona, ¿no? Que a lo mejor otra persona le dice algo y a lo mejor tú le vas a marcar mucho, ¿no? Te va a hacer mucho caso de tus consejos, de lo que opines. Aparte que tenéis muchas cosas en común. Aparte también siento opción número uno que también os vais a ir abriendo conforme vaya pasando, ¿no? O pasando momentos juntos. Es una persona que vas a pensar, va, no la voy a volver a ver o no voy a tener nada, por supuesto. Y me sale el símbolo del infinito, ¿no? También significa que es alguien que se va a quedar en tu vida. Qué bonito, opción número uno. Me encanta esta persona. Aparte es una persona que puede ser que tenga barba o cortita. Que en su juventud también llevaba el pelo largo. Hoy en día no siento de que lleve el pelo largo, sino es una persona que lleva el pelo corto, si es chico. Es una persona también, si es chica, es una persona que lleva bastante el pelo largo o le gusta cuidarse, que para ella es muy importante el pelo. Le encanta cuidárselo, incluso ha podido hacer anuncios de champú o algo, o a lo mejor utiliza algún champú específico que siempre tiene el pelo brillante, que envidia. Y sobre todo, una señal que puede ser también que esta persona
Y sé que os va a hacer gracia lo que diga, que a lo mejor en su juventud, oye, pues llevaba el pelo largo y eso va a ser una señal de que es esa persona. Es una persona que también económicamente tiene la vida resuelta, establecida, no os va a faltar nada, sino es una persona que lo tiene todo hecho ya en la vida. Solamente le faltas tú. Es una persona, es un alma con espíritu libre, le encantan los animales, la naturaleza. No le gusta que le impongan lo que tiene que hacer en esta sociedad, en esta matriz. Es una persona también que es muy despierta como tú. Sabe cómo funciona esta matrix. Y odia mucho pues sobre todo las injusticias, opción número 1. Y sobre todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sobre todo siento que es una persona que es fan de los animales, incluso da dinero a asociaciones, fundaciones para ayudar a animales. Qué bonito. Sobre todo yo destacaría su forma de ser espíritu libre, es un alma imparable, es una persona en que se puede confiar, puede dar la imagen que es un perfil, pero conforme lo vayas conociendo, opción número 1, no te va a defraudar, todo lo contrario. Te va a encantar, te vas a ir pillando por esta persona. Vais a formar una familia espectacular. También vais a conocer personas de su entorno, familiares, que tú te vas a sentir súper a gusto, opción número 1. Y sigo diciendo que para esta persona el estar en contacto con la naturaleza es muy importante. Es como su desahogo, su desconexión. Son una persona muy aventurera, que le encanta siempre estar viajando, hacer cosas nuevas. También cuando hay que estar en casa algún fin de semana, está de relax, pues también opción número 1. Es una persona que ya tiene su hogar, su casa, y siento de que donde viva esta persona te vas a ir, opción número 1. A lo mejor también puede ser que donde tú vivas no te resuene, que no te va a importar si tú a lo mejor estás fija en un trabajo o algo, opción número 1. A lo mejor puede ser que a lo mejor lo primero no entre en tus planes, pero siento opción número 1. Obviamente esto no le va a resonar a todo el mundo, que va a llegar un momento que vas a decidir o sigo con mi vida, o vais a hacer como prioridad de decir, vale, nos queremos ir a vivir juntos, ¿qué opciones tenemos? Y siempre vais a llegar como a un acuerdo, ¿no? Como un equilibrio, ¿no? O porque lo debes de dejar todo por mí, porque yo tengo esto. No, es una persona, opción número 1, que siempre vais a mirar tanto uno como por el otro. Que no es eso que vamos a barrer la casa para uno y punto. No, es una persona que siempre le gusta tener opciones tanto para él como para ti. Qué bonita opción número 1. Y esas personas son las que merecen la pena. Físicamente es una persona alta, morena, ojos marrones o verdosos. Puede ser que tenga canas, pelo castaño. Es una persona pues que le encanta hacer deporte, pero que tampoco no es de manera excesiva, sino a lo mejor bicicleta por la montaña, salir a caminar. No es una persona que beba, que fume, no, para nada. Pasa de esas movidas. Que puede ser que en su juventud haya fumado, pues puede ser. Oye, yo en mi juventud también alguna vez pues he fumado y hoy en día ni bebo alcohol, ni fumo, ni nada. O sea, soy una persona sana. Que alguna cervecica caiga, oye, pues bienvenido sea, ¿vale? Pero que no pasa nada. Bueno, igualmente es que ni bebo cervezas. Que tampoco pasa nada, que si ves de vez en cuando, pues oye, pequéis. Oye, que hoy estamos y mañana quién sabe. Y sobre todo es una persona con espíritu viajera, ¿eh? Y sigo diciendo que económicamente le va súper bien, genial.
que te va a dar mucha estabilidad en todas las áreas, opción número 1. Es una persona que todo lo que tiene lo da de corazón. Y si es chica también es una persona alta, morena o pelo rubio. Si es chica, le encanta teñirse sobre todo el pelo en tono rubio. Le encanta hacerse peinados. Y sobre todo es una persona que puede ser, si es chica, que trabaje en estética, en peluquería. Y si es chico también, siento de que a lo mejor puede ser veterinario, veterinaria también. Que trabaje en hostelería, a lo mejor puede ser que tenga su propia cafetería, restaurante. O montéis vuestro propio negocio, opción número 1 también, porque siento de que a largo plazo vais a trabajar juntos y vais a formar un gran equipo. ¡Qué bonito! Aparte también sois personas que os gusta meditar, hacer a lo mejor tai chi, yoga, caminar por la naturaleza. ¡Qué bonito! Siento de que a lo mejor opción número 1 puede ser que a esta persona la puedas conocer a lo mejor por redes sociales, en una página de citas. Ve algo tema de redes sociales. O a lo mejor tú me estás diciendo, oye, yo no quiero estar en una página de citas, pues algo relacionado de redes sociales o a lo mejor puede ser también que a esta persona la conocieras, que a lo mejor en algún momento la has podido conocer en algún pasado, pero no llegasteis a como a lo mejor a quedar. Y a lo mejor digáis, pues mira, vamos a quedar, no sé, como que también quedó ahí algo pendiente. Lo que sí también vais a despertar muchas envidias porque, como he dicho, yo os definiría que sois muy rebeldes, con un espíritu muy libre y eso vais a causar muchas envidias, pero en plan de personas que sois verdadera, sois una pareja auténtica, ¿no? Y van a estar siempre los amargados, amargadas, ¿no? Mira, esta, qué feliz y yo con este, ¿no? Con este personaje, ¿no? Pero os vais a reír, como sigo diciendo, vais a saber cómo va esta Matrix y ya es que ya habéis pasado por tanto hacia el número 1 y que ya llega ya es que un momento que vuestro dilema es reíros de la vida de las personas, de las circunstancias, que no va a aceptar. ¿Y lo ves? Sois alma gemela espiritualmente y sois personas muy espirituales. Sois personas que os va a encantar siempre también ayudar a los demás. Vais a ser muy queridos como pareja. Incluso es que como pareja sois la caña. Qué bonito, opción número 1. Y también siento de que os habéis podido conocer en otros planetas, otras dimensiones, en otras vidas, llámalo como tú quieras, opción número 1, qué bonito. Wow, para ti esta persona va a ser un gran cambio en tu vida que creo que ya lo necesitas, opción número 1, y te entiendo perfectamente. Es una persona que te va a aportar mucha calma, mucha pureza. Y con solo una mirada es que veo mucho amor entre vosotros. Y ahora te voy a dar alguna señal de su nombre, apellido o alguna letra que os pueda marcar. Una H. Puede ser de Humberto. Siento también que vais a tener vuestra propia huerta, es decir, vais a plantar en vuestro propio jardín tomates,
O sea, sois personas que os cuidáis mucho, ¿no? Y sois personas también que os encanta comer mucha comida orgánica, ¿no? Que os aporte, ya se sabe, ¿no? Más natural, pues aporta más energía, o sea, no todo tan ultra procesado, o sea, que vuestra alimentación va a ser como una religión. Una P de Pérez. También puede ser de que esta persona se pueda... sé que no tiene nada que ver a temas de inversiones o algo también. De Daniel, Daniela. Jorge, en 4 meses vais a vivir juntos. B de Barcelona. Siento de que vais a viajar bastante. O también en 4 meses a esta persona la puedas conocer. Pero yo siento que esta persona la vas a conocer ya a la vuelta de la esquina. Opción número 1. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, opción número 1. Si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Te envío muchas bendiciones, muchos besitos. Y vayamos por la opción número 2. O la opción número 2. ¿Qué viene para ti en el amor? ¿Qué viene para ti en el amor? Opción número 2. Wow. Tu futura pareja, opción número 2, es una persona que se va a entregar mucho a ti. Siento de que puede ser que es una persona que podéis conocer, os podéis conocer ya. Puede ser que tenga mejor algún perrito de color blanco que haya tenido, que recientemente ya no esté en este mundo terrenal. Es una persona que te va a dar mucha confianza, es una persona muy fiel. Es una persona que se quiere entregar muy rápidamente a ti, opción número 2, le va a encantar. Es una persona que incluso puede ser a lo mejor a lo primero más tímida o más tímido, pero conforme vayas cogiendo confianza, incluso él va a ser más atrevido y tú a lo mejor más tímida o más tímido. Puede ser que también es una persona que llegue nueva al trabajo o que en tu mismo edificio donde trabajes puede ser que sean diferentes empresas, coincidáis en el ascensor o en la cafetería y por ahí podáis conoceros o trabajáis en lo que es más o menos en el mismo sector. Puede ser de sanidad, en educación, temas espirituales, redes sociales. Puede ser también opción número 2 que siento de que tú estás en un momento, ¿no? Que mejor en algún momento has perdido la fe en conocer a alguien, a lo mejor has podido tener varias citas por redes sociales o alguna amiga o amigo cercano te ha podido presentar a Pepito, a Pepita o a Pepito Grillo, pero que tampoco no ha podido congeniar y siento como que estás como un poco desilusionada, ¿no? En plan de quiero conocer a alguien, pero ¿hay alguien para mí? Por supuesto que hay alguien para ti, opción número 2. Con perdón voy a beber agua. Siento de que esta persona la vas a conocer en un momento que no te esperabas en ese momento en conocer. Sí que es verdad que puede ser que tú a lo mejor eres una persona que vas a tener las ideas claras, opción número 2,
Puede ser también que esta persona quiera ir rápido contigo porque viene limpio de un pasado, tú a lo mejor por algo también, o que a lo mejor no has terminado de que sí, que quieres conocer a alguien nuevo, pero hay algo que a lo mejor tienes que terminar de sanar, opción número 2, y que si más poco a poco, perfecto. A lo mejor esta persona va a ser un torbellino en tu vida, ¿no? Un aire puro, fresco, y te vas a asustar, te va a dar miedo enamorarte. Es normal, opción número 2. Si sientes de que a lo mejor te va a dar vértigo, exprésalo. No finjas cosas que a lo mejor no eres, opción número 2. Tú exprésalo, porque es una persona que se puede hablar con él o con ella y te va a entender, y ahí está el amor verdadero. Opción número 2. Puede ser también que esta persona la puedas conocer en algún viaje, excursión, o eres una persona que te encanta hacer caminatas por la montaña, por el mar, y la puedas conocer por ahí. O a lo mejor también tenéis dos perritos y a lo mejor coincidís que siempre vais al mismo parque y a lo mejor deis los números. O sea, sé que también como la opción número 1 os invito también que la veáis. Los animalitos es algo muy importante en vuestra vida. Y también como señal, opción número 2, en una de las primeras citas esta persona te va a dar un ramo de flores de color blanco y eso es una señal de que es esa persona. Aparte que es una persona pura, tanto por dentro como por fuera. Es una persona muy querida. Una vez, opción número 2, que tú emocionalmente quieras conocer, abrirte más, opción número 2, siento de que a lo mejor lo primero te pueden dar miedos, le vas a volver un poco como loco o loca, pero yo te digo, opción número 2, que para que eso no pase o no haya malos entendidos, porque a veces como que lo vas a despistar, opción número 2, sé sincera o sincero. O porque a lo mejor algo te ha podido marcar, una relación. Y a lo mejor puedes preferir sí como poco a poco, pero tú una vez, opción número 2, que pases como esos bloqueos, esos miedos, es que todo va a salir naturalmente. Va a ser cuando vais a como madurar en la relación. Te vas a sentir como más libre. Aparte que es una persona fiel, puede ser que a lo mejor en un pasado te han podido engañar en amistades, pareja también, ¿no? Opción número 2. O puede ser que en una de las últimas parejas también que estuvisteis conociendo, o a lo mejor en algunas citas pudisteis a lo mejor tener algún rollo con posibilidad, pero te enteraste que esta persona a la vez estaba tonteando con más personas, y eso pues, quieras o no, pues te puede crear inseguridad. Es normal, opción número 2. No te latigues, ¿sabes? Sino sonríe más hacia la vida. Opción número 2. Y tanto que tu equipo de luz, esta persona va a llegar y vemos aquí unos ángeles de ángeles, ¿no? Aquí también. Esta persona para ti va a ser un ángel en tu vida, va a ser muy importante, muy crucial en tu vida. O hable con amor. Qué bonito. Decida el resultado. Es una persona totalmente madura, sabe lo que quiere, opción número 2. No es una persona que te va a halagar, me refiero a alegrar los oídos para nada, opción número 2. No, es una persona totalmente sincera, clara. Te va a hablar siempre con amor, con cariño, con respeto, con sinceridad.
Aparte siento también opción número 2, que vienes a lo mejor de unas relaciones que para ti, a lo mejor tus antiguas parejas han podido ser como jueces, ¿no? De en plan de debes de hacer esto, 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 ¿no? Y dices, pero basta ya, ¿no? De debo hacer esto, déjame hacer mis cosas, ¿no? Esta persona es una persona que tú a lo mejor le puedes pedir consejos, pero su lema es haz lo que tú creas. Es una persona que no te va a juzgar para nada, te va a ver, te va a amar tal como eres. Incluso le vas a encantar maquillada, sin maquillaje. Que incluso siento de que con esta persona, con otras personas para gustar me voy a arreglar para nada. Esta persona como si vas con un saco de patatas, opción número 2, le vas a enamorar. Aparte, te va a ver muy sexy. Y vais a navegar en la misma dirección, opción número 2. Obviamente siempre en la vida va a haber circunstancias, obstáculos, pero lo vais a superar juntos. ¡Qué bonito! Siento de que si es hombre o mujer, puede ser que sea de fuera, es decir, europeo, noruego, de Estados Unidos, rubio, o a lo mejor si es chica, puede ser una persona que le encante teñirse el pelo, rubia, natural. O pelo castaño. O a lo mejor en su momento, en su juventud, cuando era más pequeña, era más rubio, pero se le ha podido oscurecer el pelo. También es una persona, opción número 2, que sobre todo yo marcaría de su forma de ser, que es una persona que es extrovertida, que le encanta... Es una persona que te va a dar confianza, muy trabajadora, sincera y odian que le mientan. Y leal. Es muy fiel a sus principios. Opción número 2. Pero sobre todo también siento de que esta relación va a depender mucho de ti, que funcione. Es decir, me explico. Si algo te ha podido marcar, y vemos aquí una luna, opción número 2, si tú te encierras y no eres totalmente abierto o sincero, siento de que esta relación, ni sí ni no, va a depender de ti si funcione. Pero tú una vez que te abras, o a lo mejor estás en un momento que no estás preparado o preparada para esta relación por algo, porque a lo mejor debes de superar o no lo sé, a lo mejor hay algo que te ha podido marcar, opción número 2, pero empecéis como amigos, esta persona te va a dejar que marques tú en la relación, pero es una relación que va a llegar a buen puerto, por eso depende de ti, opción número 2. Os veo firmando un tema de algún alquiler, hipoteca, que siento que puede ser que a corto plazo os vayáis a vivir juntos, opción número 2, qué bonito. Porque vais a adorar pasar tanto tiempo juntos que rápidamente vais a tener la opción de iros a vivir juntos. Incluso te va a encantar porque es una persona muy enamoradiza, que antes de iros a trabajar, lo que sea, opción número 2, es una persona muy atenta que siempre te va a dejar el desayuno o te va a dejar como en el espejo si se tiene que ir antes, notas de amor. No sé, es una persona muy romántica, incluso siento de que puede ser de otra época esta persona. O puede ser también que habéis coincidido en alguna vida anterior de 1800, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que esa época, pues el amor era diferente, ¿no? A comparación de hoy en día, ¿no? Que a veces hoy en día es si te he visto no me acuerdo, ¿no?
que antes era me enamoro, esa persona, a lo mejor la has podido ver a lo mejor en otra época. Te estoy hablando de 1800, ¿no? A lo mejor cuando iban a bailes, no sé, por decir algo, ¿no? De esa persona ya me he enamorado y siempre por cartas, ay, te quiero, te adoro, eres el amor de mi vida. Y siento de que eso lo traéis de vidas anteriores. Qué bonito, opción número 2. Y económicamente os vais muy bien. Y sigo diciendo que vais a trabajar en el mismo sector. O sea, esto es otra confirmación. Siento de que también vais a poder viajar. Si no lo habéis hecho hasta ahora. Vas a descubrir muchas cosas juntos. Y como decía antes, si es una persona, si es chico, es una persona alta, rubio, pelo castaño, fibrado, pero no tan exagerado. Es una persona que le encanta mucho caminar. Puede ser también que es una persona que le encante mucho hacer cosas manuales, manualidades. Es una persona muy varonil. Y eso te va a encantar, muy manitas. Y si es chica, también es una persona rubia o que le encante teñirse, pelo liso, ojos marrones. Y le encanta vestirse sencillamente, opción número 2. Es una persona muy natural. ¡Wow! Veo aquí a corto plazo boda. Siento de que en menos de 2 años o 3 como máximo os vais a casar y vais a invitar, pero solamente a las personas queridas, cercanas. Y para ti esta persona va a ser un rayo de luz a tu vida que va a revolucionar. Va a ser un gran cambio muy positivo que creo, opción número 2, que ya necesitas. Sois personas muy maduras, sabéis lo que queréis, lo vas a saber, opción número 2. Llegado en su momento, puede ser que esta persona o a lo mejor la puedas conocer pronto, opción número 2. Vais a tener varias citas. Pues esta persona va a saber en el momento exacto cómo pedirte para salir, matrimonio, opción número 2. Qué bonito. Es una persona también súper romántica, que tú a lo mejor a lo primero te cueste, pero luego vas a ser bastante romántica, ¿eh? Pero él te va a ganar como goleada, opción número 2. Y ahora te voy a dar la primera letra de su primer apellido, nombre. Puede ser que en 3 meses conozcas a esta persona o a los 3 meses empecéis a salir. Una O, puede ser de Uriol. Me viene la palabra sol. Es que para ti va a ser tu sol, tu luz, tu todo, opción número 2. 7. Para mí el 7 es un número maestro. Puede ser que tú conectes mucho con el arcángel Samuel, el arcángel del amor, opción número 2. Si no es así, yo te invito a que busques información, conectes con este gran arcángel. Para mí es uno de los arcángeles, aparte del arcángel San Rafael, San Miguel, que conecto mucho. A de amor, veo mucho amor entre vosotros, qué bonito. Y 8, para mí el 8 también me habla de vidas anteriores. ¿Habéis coincidido en alguna vida? Y puede ser, opción número 2, que en esta vida te venga como un déjà vu, que tú digas, si esto yo lo he vivido en otro momento con esta persona, otros momentos en otras vidas y eso lo llevéis en esta vida. ¡Qué bonito! Dice, siento de que también vais a formar un hogar rápidamente, os vais a vivir pronto juntos. ¡Qué bonito, opción número 2!
Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme un like. Y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cocatarot@gmail.com. Te envío mucho amor, mucho cariño. Sonríe siempre. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.